Hola gente, bienvenidos a No Sabemos Nada, de donde tenemos el conocimiento aproximado de muchas cosas. Yo soy Álvaro y les doy la bienvenida a este review análisis de Blade Runner 2022 Blackout, el nuevo cortometraje animado que sirve como precuela a Blade Runner. Sucede en 2022, que es el espacio intermedio entre Blade Runner, la original, que sucede en 2019, y la nueva película que va a salir dirigida por Denis Villeneuve, que es Blade Runner 2049. Entonces ya habíamos visto los otros dos, habíamos visto No Space to Run y habíamos visto el primero, que era el protagonizado por Jared Leto como Neander Wallace, en donde pudimos ver por primera vez eso, y digamos que nos han ido introduciendo unos elementos muy interesantes. En ese primero teníamos claramente toda esta conversación entre estas personas, todo lo que tenía que ver con la prohibición que había alrededor de la producción de replicantes y todas estas cosas, y veíamos como ese evento específico muy importante, que es cuando se decide que se va a levantar esa prohibición, pero no sabíamos exactamente por qué había habido una prohibición, no sabíamos exactamente muchas cosas. Nos hablaban de un blackout, de un apagón causado que había hecho que se perdiera mucha información, y que era la causa de que hubiera muchos problemas sociales y muchos problemas económicos y muchos problemas en general, que después Neander Wallace llegó a solucionar eso con las patentes de comida genéticamente modificada, que dio libremente para que el hambre acabara. O sea, él acabó con el hambre en el mundo. Bueno, digamos que teníamos mucha información, teníamos una línea de tiempo. Les recomiendo que vayan a ver esos otros dos videos para saber más, porque si nos ponemos a repetir todo eso acá, se nos va la noche entera. Teníamos el segundo, que era el protagonizado por Dave Bautista como Zapper, en donde nos mostraban por primera vez más en acción. Pues ya lo habíamos visto en los trailers, pero nos mostraban a Zapper, que es este replicante, y como esta vida de zozobra que tienen los replicantes después de todas estas cosas. Y digamos que este corto, Blade Runner 2022 Blackout, nos explica unas cosas muy interesantes. Y era claro que este evento, el Blackout, era algo que iba a ser vital, y digamos que es muy interesante que hayan tomado la decisión de hacerlo así, de hacerlo como este corto, porque igual yo creo que van a tener que mencionar algo en la película y van a tener que mostrar algo en la película, porque no todo el mundo va a ver este corto, no todas las personas están ahí pendientes de qué está pasando con Blade Runner, qué está pasando con todas estas cosas, sino que muchas personas simplemente van a llegar al cine a ver esta película y ya, y no van a saber que hubo cortos antes, no van a saber que hubo nada. Entonces van a tener que hacer una introducción también para esas personas, pero no creo que vaya a ser tan extensiva, y no creo que vaya a mostrarnos muchas cosas de lo que nos muestra acá. Entonces vamos a comenzar. Como saben, tuve problemas hace poco con un strike, entonces no voy a estar mostrando el corto esta vez. Lo que hice fue sacar una serie de capturas de pantalla que nos van a ayudar a revisar todo, a revisar exactamente qué es lo que está sucediendo en este corto tan interesante. Entonces digamos que este corto es dirigido por Shinichiro Watanabe, que es un gran director, muy reconocido en la escena del anime para las personas que lo han visto. Si no han visto Cowboy Bebop, no saben de lo que se están perdiendo. Si no han visto Samurai Champloo, no saben de lo que se están perdiendo. Si nunca han visto un anime en su vida, si no les gusta el anime, si no les gustan muchas cosas, porque igual mucho del contenido de anime que llega aquí a Latinoamérica es muy específico, es muy por el lado del shonen, que el shonen es no sé, la traducción más o menos es como niño, es muy enfocado hacia un público muy específico, que es el público de los niños, un público mucho más masculino. Entonces tenemos muchas temáticas de acción, bueno, tenemos muchas cosas que es Dragon Ball, Caballeros del Zodíaco, todos esos pertenecen a un mismo género de anime. Pero estos, digamos que sí comparten ciertas cosas, pero son muy interesantes. Cowboy Bebop es un entorno de ciencia ficción futurista, en donde, si les gusta el jazz, la banda sonora principal de este anime es el jazz todo el tiempo. Las escenas de acción están bellísimamente animadas, y digamos que aquí vemos un poco de eso en este corto. Más adelante les voy a mostrar algunas capturas de pantalla de eso. Samurai Champloo, digamos que compiten conmigo. Cowboy Bebop es para muchos la producción
producción favorita de Watanabe, pero para mí Samurai Champloo tiene unas cosas muy especiales, es una cosa muy interesante que en ciertas medidas se aparta mucho de lo que conocíamos de Watanabe con Cowboy Bebop en ese entorno futurista, precisamente ese entorno de ciencia ficción. Aquí tenemos un entorno de un Japón más imperialista, en la época imperialista, entonces tenemos a samuráis como los personajes principales, pero o sea, las mezclas culturales que logra Watanabe son increíbles, porque cuando teníamos Cowboy Bebop, ya lo dije, teníamos el jazz, pero cuando hablamos de Samurai Champloo hablamos del rap, entonces hablamos de toda esa escena de una música mucho más urbana, en donde es increíble y es genial, es una mezcla que a muchos no se les ocurriría ver a unos samuráis de la época imperialista de Japón tener un duelo de freestyling y haciendo grafitis en una ciudad. O sea, son unas cosas geniales. Y digamos que hay otro que a mí me gusta muchísimo, que tiene mucha influencia de Watanabe, pero él simplemente es el productor, pero es Michiko Tohatchin. Michiko Tohatchin es otro anime que de verdad les recomiendo. Estas tres son series que todas son cortas, ninguna pasa, si no estoy mal, de los 20 y pico de capítulos completas, pero entonces en Michiko Tohatchin tenemos otra mezcla cultural muy interesante, porque son personajes, o sea, es un entorno como de una mezcla entre cultura japonesa y cultura brasileña. Entonces tenemos que todos los nombres de los personajes son mezcla, tienen parte japonesa y parte brasileña. Entonces es de verdad muy interesante. Las visuales son unas visuales supremamente ricas, unas visuales supremamente coloridas. La animación también está a la altura de cualquier trabajo de Watanabe, y esta es una recomendación personal porque ya las he visto todas, aunque en general todo el trabajo de Watanabe vale la pena verlo. Pero entonces, ya saliendo de eso, esto lo dirige Shinichiro Watanabe y tiene claramente todas las marcas del trabajo de Watanabe. Entonces, digamos que comienza este corto y me preocupa un poco. Digamos que esta animación del fuego generada por computador no me gusta para nada, la verdad, y empiezo a pensar, demonios, parece que no le dieron mucho presupuesto a Watanabe para hacer esto, lo cual es absolutamente lamentable. Pero digamos que o sea, entro con con unas grandes expectativas. Vemos a este personaje que se va abriendo paso entre el fuego y pasamos a nuestra introducción. Entonces, o sea, desde la introducción ya nos están dando una mirada a lo que tiene, a cuál es la situación en este momento de este universo y qué es lo que va a afectar totalmente, qué es lo que sucede en 2049. Entonces dice, while the replicant Nexus 6 expired in inventory, Tyrell Corp pushed the Series 8 into the local and off-world market. Entonces nos está diciendo que o sea, aquí vamos uniendo con toda esa información que nos está dando la línea temporal que hemos estado leyendo todo este tiempo. Entonces sí, los Nexus 6, que eran los personajes que veíamos en la Blade Runner original, tenían una vida de 4 años nomás, un espacio de vida de 4 años si se habían diseñado de esa manera, y digamos que empezaron pues después de todos estos incidentes y de muchas cosas, empezaron a morir todos y se acabó el inventario. Entonces la corporación Tyrell puso a la disposición del público la serie 8, que era es esta serie que ya no tiene un tiempo de vida de 4 años simplemente, sino que tiene un tiempo de vida customizable que generalmente puede llegar a ser, como nos dicen aquí más adelante, como dice Iggy, que es uno de los personajes que vamos a ver en este corto, que dice que el tiempo de vida de ellos es igual al de un humano o es incluso mayor al de un humano. Digamos que al ser androides, al ser criaturas mecánicas, digamos que está esta posibilidad que se les da para eso. Entonces dice, los Nexus, la serie 8 de los Nexus, aquí lo dice, fueron construidos con un tiempo de vida natural, o sea, con el de una persona normal. Y esto me parece supremamente interesante. O sea, digamos que este es un punto que me parece genial en este universo, y dice, pronto los movimientos de supremacía humana comenzaron, y digamos que es extrañamente actual con lo que está pasando en Estados Unidos, y digamos que es inevitable pensar en todas esas cosas porque son cosas que nos están llegando por todos lados, por las redes sociales, por las noticias, por un montón de cosas. Digamos que en un mundo no tan globalizado como en el que estamos actualmente, digamos que podría no pensarse en eso, pero
Digamos que hay movimientos de supremacía en todos lados, hay movimientos discriminatorios en todos lados y aquí lo vemos con esto y digamos que es muy interesante pensar en esa parte, ¿no? Y es cómo los humanos se ven amenazados por estas nuevas criaturas, digamos que no se veían amenazados cuando estas criaturas tenían un tiempo de vida corto, pero ahora que tienen el mismo tiempo de vida, ¿qué garantiza que ellos no van a tomar el poder? Y digamos que no lo estoy justificando, pero en cierta manera al ponerse en los pies de esas personas es bastante lógico pensar en este tipo de cosas, ¿no? Como son mejores físicamente, probablemente no se van a morir, o sea, no son susceptibles a las enfermedades. ¿Qué es lo que va a evitar que la raza humana pierda el poder que tiene? Porque además esa es otra cosa, para los humanos el poder que tenemos de una manera u otra, que nos fue dado por Dios según las personas religiosas, que nos fue dado porque Dios creó todo y luego le dijo al hombre que tenía el poder sobre los animales, sobre la tierra, sobre todo. Entonces el humano es como supremamente egocéntrico y el humano piensa que está en el centro de todo y que tiene el poder sobre todo, y digamos que eso nos lleva a todas las cosas que están pasando a nivel ambiental y toda, bueno, como la explotación que da los humanos a los recursos naturales creyendo que es dueño de todo lo que está sobre la faz de la tierra y que si pudiera, todo lo que está por fuera de la tierra también. Pero entonces digamos que ya volviendo a esto me parece súper interesante esto y de ahí en adelante vamos viendo. Entonces esta es la primera imagen que nos muestran a Zapper. Entonces eso no, o sea, eso que nos da a entender, Zapper va a ser un personaje increíblemente importante, mucho más allá de lo que los trailers nos han demostrado, porque es el primer replicante que vemos aquí y además de todo le dedicaron un cortometraje a él solo. Hay un cortometraje en el que él es el personaje principal. Entonces Zapper va a ser bien interesante. Digamos que aquí no se alcanza a ver exactamente bien toda la información que necesitamos saber de él por el blur, por el desenfoque, pero más adelante nos van a mostrar y vamos a poder ver más sobre esa información con respecto a Zapper. Y digamos que la animación no va mejorando ahí. Digamos que ahí yo todavía estaba súper asustado por el tipo de animación porque es una animación muy simplista. Digamos que hay una utilización de entornos reales como fondo, de texturas reales. Y digamos que eso nos lleva a hablar un poco de lo que es la industria como tal del anime y de lo que ha sucedido en los últimos años. Y es que ya no hay los mismos presupuestos a pesar de que son producciones masivas, a pesar de que hay muchísimas producciones porque cada temporada se estrenan por lo menos unas 20 nuevas series de anime. Los precios, o sea, todo lo que tiene que ver con los costos de producción, los costos de mano de obra, todo se ha visto demasiado afectado por la economía y por un montón de cosas y digamos que trabajar en animación en Japón es una cosa realmente admirable porque es una cosa que consume mucho tiempo de vida, es una cosa que afecta muchísimo la vida de las personas que están trabajando ahí y aún así no tienen mucha remuneración para eso, pero entonces aquí me lleva a pensar de nuevo en eso, en el presupuesto y pensar como no tiene mucho presupuesto esta cosa, pero entonces vamos viendo como toda la utilización de esas imágenes, que es una animación mucho más simple. Vamos viendo la utilización de mucha imagen quieta, que es un poco más elaborada, pero al mismo tiempo está quieta. Digamos que aquí lo único que se está moviendo es una textura al frente y vemos unas personas atrás caminando de una manera bien desenfocada, pero digamos que vemos la brutalidad que surge de estos movimientos de supremacía humana, ¿no? En donde los diálogos que escuchamos es como te va a matar, te va a sacar los ojos, porque esa es la cosa, los Nexus se pueden identificar es por la marca que hay aquí en el ojo derecho, pero entonces vemos esto, vemos como los ahorcan, ¿no? Los cuelgan, todas estas cosas que son realmente muy brutales, o sea, que nos devuelven a esa época. Digamos que estoy viendo Vikingos, entonces me recuerda mucho a esa época en donde la división se daba, era por el desconocimiento entre culturas, el surgimiento del cristianismo, el crecimiento del cristianismo y aún antes de eso el surgimiento del cristianismo mismo, cuando teníamos la cultura la cultura romana con su propia religión y todas sus cosas y cómo hacían todas estas cosas con el que no fuera igual, como desde cierto momento y en cierto punto de vista cada sociedad humana se ha visto como superior a sí misma y ha visto como primitivos a los otros de una manera u otra y cómo se ha tomado
la atribución de poder matar, de poder quitar vidas, de un montón de cosas, y digamos que en este momento no estamos del todo exentos. Hay todavía muchos grupos de fundamentalismo religioso que siguen haciendo este tipo de prácticas. Digamos que vivimos en un mundo que es mucho más civilizado, las posibilidades de morir en el mundo actual son menores que en cualquier otra época de la historia humana, pero al mismo tiempo sigue habiendo estas células en donde siguen pasando este tipo de cosas y no necesariamente, o sea, aquí lo estamos viendo de un humano hacia un androide, hacia algo que volvemos a hablar y vamos a hablar ahorita un poco más de eso. ¿Qué se considera como vida? ¿No? ¿Se le considera esto una vida? ¿Se le considera esto a un ser vivo? ¿Hasta qué punto se le considera humano? Y digamos que eso me gusta mucho de este corto, me gusta mucho todos estos cuestionamientos que nos propone, que son tan clásicos y tan característicos de lo que es para mí la buena ciencia ficción, y es traer más allá de todo el entorno, más allá de los entornos futuristas o de época o lo que sea, más allá de extraterrestres, naves espaciales, explosiones, un montón de cosas, más allá de eso, la ciencia ficción se trata de encontrar lo que es la naturaleza humana, cómo actúa el humano ante las adversidades. Lo que pasa es que las adversidades son unas adversidades que se llevan a unas proporciones gigantescas, a unas proporciones no normales. Pero entonces las masas furiosas utilizaron la base de registro de replicantes para identificar y matar a los replicantes. Entonces tenemos esto, ¿no? Cada replicante es creado y es puesto en una base de datos, pero eso es lo que se voltea contra ellos, ¿no? Y es como cómo utilizan toda esta base de datos para darse cuenta de quiénes son los replicantes e ir detrás de ellos. Es un holocausto, es una cosa que es un genocidio, ¿no? Es sistemático, es llevado a cabo con total conciencia. Entonces eso me parece, no sé, me parece interesante. Y llegamos ahora sí a lo que es el grueso de la animación, en donde yo veo este escenario y yo digo como, bueno, si le dieron presupuesto a Watanabe para hacer esto, vamos a ver algo genial, y digamos que empieza a justificarse lo que es la apariencia de esos otros de lo que acabamos de ver, ¿no? Como que se justifica ese blanco y negro, esa animación un poco más simple, teniendo en cuenta que es un flashback. Entonces digamos que ahí ya empiezo yo a tranquilizarme y comenzamos ya de una. Entonces vemos a estos humanos que le están diciendo cosas a esta replicante, ¿no? Y le dicen como, oh, mira, un ángel, no tienes por qué estar asustada si esto es para lo que fuiste creada y todas estas cosas, ¿no? Y es como se le atribuye función a estas cosas, o sea, se les sigue tratando como objetos, se les atribuye una función y se dice que tienen que cumplir esa función, sea como sea. Y digamos que vuelvo, es la naturaleza humana, es lo que hemos visto con muchas cosas, y digamos que me parece muy interesante el hecho de que estén haciendo, o sea, sean 3 hombres contra una replicante mujer, teniendo en cuenta como, por ejemplo, o sea, se sigue luchando contra eso actualmente, y es como se le ha dado a la mujer específicamente un papel. Como durante siglos y siglos la mujer tuvo un papel en el que prácticamente era un objeto, ¿no? En el que no sé por qué estás asustada si eso es para lo que fuiste creada. Entonces, no sé, es bastante tétrico, y tenemos a este otro personaje que aparece que empieza a identificarla, y digamos que la información que nos dan aquí es genial, ¿no? Entonces tenemos el nombre de la replicante, su designación, que es Trixie, es una Nexus 8, su número serial y la fecha de creación, la fecha de incepción, que es el 5 de mayo de 2021. O sea, 5 de mayo de 2021, ella tiene un año. Y nos lo van mostrando a lo largo del resto del corto, y digamos que me parece increíble que logren ese grado de personificación de un personaje, ¿no? Y en donde tenemos que ella es solamente, o sea, y ahí es donde empieza todo, ¿no? Y es como ellos se ven como adultos, actúan como adultos, pero hasta qué punto se puede crear una mentalidad de adulto, se puede crear una mente de adulto, teniendo en cuenta que ella tiene solamente un año, lleva viva
solamente un año y hasta qué punto se puede crear todo eso, ¿no? Se puede implantar esa mentalidad como tal, porque ella en medio de todo a lo largo vemos del corto que es un personaje supremamente infantil, ¿no? La vemos con todo este tipo de cuestionamientos, soy real, no soy real, y se la pasa siempre como con una muñequita, o sea, ese grado de cosas me encanta, o sea, es increíble la escritura, ¿no? Y digamos que me da muchas esperanzas para lo que va a ser la película y digamos que hablando ya un poco de lo que está sucediendo con la película, las críticas han sido absolutamente positivas. Yo no he leído ninguna, no he visto ninguna porque no quiero dejarme, no quiero agarrarme otra vez en la ola de hype y que llegue a la película y me decepcione de una manera u otra. Simplemente, listo, están diciendo que es buena, genial, voy a llegar con una mentalidad abierta a ella. Pero entonces tenemos aquí a Iggy. Que Iggy, o sea, él dice como listo, entonces si ustedes están diciendo que ella está hecha para eso, yo estoy hecho para esto y los mata. Y entonces desde ahí se nota que son dos fabricaciones diferentes, son dos... no sé, son dos funciones totalmente diferentes porque no se alcanza a ver la función de ella acá. Vemos en las tarjetas de los otros que siempre se ve la función, digamos ahorita en la de Zapper me devuelvo un poco, veíamos que función combate, aquí no alcanzamos a ver cuál es la función de Trixie, pero nos deja entender que de pronto Iggy es un poco más parecido a Zapper. De pronto la función de Iggy es de combate y efectivamente, y digamos que desde ahí empieza como es que la animación de este corto de verdad me encanta y vamos viendo. Entonces vemos como él la utiliza ella para robarse este camión y, digamos, y hay cosas geniales en todo esto. Y después vamos a esta escena en donde hay un pequeño cameo de Edward James Olmos como Gaff, que es el personaje que viene desde la primera Blade Runner, pero entonces aquí nos dan ya más información. Entonces replicante, designación Cygnus Iggy, Nexus 8, fecha de incepción 30 de septiembre de 2019, o sea 3 años antes de lo que está sucediendo aquí en 2022, función combate Intel. Y está en Calantia, que ya vamos a saber exactamente qué es eso de Calantia, que es un sitio es un lugar de guerra, es como yo supongo que eso es por fuera del mundo, sí, entonces es un espacio de guerra, ¿no? Entonces vemos a Gaff aquí que está hablando y digamos que ya lo habíamos escuchado al comienzo cuando veíamos ese flashback a toda esta matanza en las escenas en blanco y negro, pero aquí también vuelven a mencionarlos y lo escuchábamos también en el corto de Zapper, y es que los están llamando skin jobs. Es como la designación, como el apodo que se le da a los replicantes y a esos Nexus 8, los skin jobs, ¿no? Y vemos más información sobre Zapper. Y digamos que nos van dando pistas sobre quién es este personaje y digamos que nos completa un poco esa historia del corto que vimos. ¿Y qué es lo que hace Zapper, no? Entonces, designación Morton Zapper, Nexus 8, fecha de incepción 22 de marzo de 2019, también es bastante reciente. Función combate médico. Él es un médico, entonces por eso veíamos que él estaba como trabajando con estas criaturitas, como todas estas notas, o sea, él es más de un entorno más científico que simplemente combate como tal, como lo es Iggy. Entonces ahí también nos dan la diferenciación entre lo que van a ser estos dos personajes. Muchas imágenes supremamente interesantes. Estos nos llevan a 2 semanas antes de lo que está sucediendo, antes de que se roben el camión, y nos muestran esta especie como de distrito rojo que hay en la ciudad, en donde vamos a ver a Trixie que es bien, o sea, aquí nos van introduciendo elementos poco a poquito, ¿no? Entonces toda esta escena va a mostrarnos que hay unos movimientos que están actuando en contraposición con los de supremacía humana, y digamos que también es supremamente interesante ver eso, cómo hay gente que o sea, cómo se crean diferentes posiciones ante este tipo de cosas, cómo hay gente que desprecia a lo que son las nuevas cosas, los replicantes en este caso, y hay otros que empiezan a verlos como de manera superior, ¿no? Como si fueran otras criaturas, y aquí tenemos todo este
diálogo que me parece súper interesante en donde ella está preguntándole que si esos pescados que están en el acuario este que son holográficos claramente son reales y él le dice que no y vemos ese cuestionamiento, ¿no? No son reales igual que yo tampoco soy real, o sea, ¿qué es lo que es la esencia de ser humano? Porque vemos entonces por primera vez a Ren, que es el que es un humano, le dice como te sientes intimidada porque yo soy humano y nos muestran esta interacción entre ellos que como en este cuarto de motel, que por eso es que nos muestran esta especie de distrito rojo, y miren, ahí está siempre la muñeca de ella, ¿no? La muñeca, como una niña que siempre lleva una muñeca, como un niño que siempre lleva su juguete favorito para todos lados. Y el diálogo de Ren es bien interesante. Los humanos son egoístas, mentirosos, estúpidos, pero los replicantes son diferentes, tan puros, tan perfectos, nunca traicionan, más humanos que los humanos. Entonces, ese tipo de cuestionamientos a mí me encantan. ¿Qué es la naturaleza humana? ¿Hasta dónde se puede considerar algo humano o no humano? Cuando hablamos de animales, por ejemplo, cuando hablamos de comportamientos en los animales que cuidan a sus enfermos o que cuidan a sus crías o que hacen cosas que nosotros consideramos que en medio de todo son más humanas que animales, porque siempre está, volvemos al punto, ¿no? Como la superioridad del humano frente a las otras razas por su intelecto, ¿no? Entonces, ¿cómo le atribuimos ciertos comportamientos a esos animales que son más parecidos a los nuestros y decimos que son comportamientos casi humanos? Cuando son comportamientos naturales, ¿no? Cuando deberíamos pensar hasta qué punto nuestros comportamientos son más animales y cómo eso no es negativo, cómo tener un comportamiento animal no es necesariamente una connotación negativa cuando hay muchas conductas animales que no son malas. Pero entonces ese tipo de cuestionamientos me parece muy interesante y digamos que cada vez que hablamos de Blade Runner hablamos de eso, ¿no? De lo que es la naturaleza de la vida que es vida, la inteligencia artificial, la vida artificial se puede considerar vida, hasta qué punto se les puede considerar humanos, se les puede considerar una nueva raza y vemos cómo este tipo de movimientos creen que ellos son más humanos que los humanos mismos y los quieren ayudar. Entonces eso me parece bien interesante. Entonces luego vemos que Ren está trabajando. O sea, ya sabemos por qué eligieron a Ren y es que tiene acceso a todas estas instalaciones en donde no sabemos exactamente por qué están haciendo pruebas con misiles, ¿no? Entonces él tiene acceso a los lanzamientos de los misiles y todas estas cosas y lo vemos ahí interactuando con ellos. Vemos el misil que van a explotar en ese momento y viene mi parte absolutamente favorita de todo el corto, porque ahí tenemos el voiceover de Iggy que está diciendo qué es lo que van a hacer, que después de que tomen el poder del control del misil van a generar este pulso electromagnético que o sea, entrando ya un poco más en los tecnicismos de la cosa, digamos que todos estos misiles, claro, tienen un poder absolutamente destructivo, una bomba atómica tiene un poder totalmente destructivo, pero cuando explota a una altura suficiente, la explosión lo que causa es esto, es un pulso electromagnético, algo que daña absolutamente todos los sistemas eléctricos y electrónicos que están en un área determinada y obviamente ellos estaban apuntando como a donde estaba la central de datos de todo esto y como habla él de que hay diferentes células a lo largo de, no sabemos si del país o a lo largo del mundo incluso, pero yo supongo que del país, que iban a atacar al mismo tiempo a centros locales de almacenamiento de información para que no, o sea, para desaparecer absolutamente toda la información y digamos que ahí volvemos a ver un poco a Trixie como ese cuestionamiento y es que ella le dice como entonces vamos a ser casi humanos y él le dice sí, vamos a ser prácticamente humanos excepto por nuestro perfecto ojo derecho, pero entonces también dice que habla o sea, nos dan la motivación detrás de este movimiento revolucionario prácticamente de estos replicantes. Pues ya habíamos visto, por ejemplo, en Blade Runner como esos Nexus 6 lo que querían era un tiempo, querían más tiempo de vida, querían que les quitaran esa restricción de 4 años, pero ya tenemos unos replicantes que no tienen eso, entonces ahora ellos lo que quieren es libertad.
Ellos lo que quieren es simplemente mezclarse. Y vuelvo a decir, esta es mi parte totalmente absoluta favorita de todo el corto por el estilo de animación. Digamos que yo soy mucho más afín a este tipo de animación, que es mucho más experimental, en donde vemos toda esta escena de guerra, en donde vemos a Iggy en batalla, y o sea, el estilo de color, el estilo de línea, digamos que aquí también tenemos una mezcla como con unos fondos reales de una manera u otra, con unas texturas, pero se ve mucho más, se ve mucho mejor que en la del comienzo, ¿no? Y sobre todo como por el estilo de animación. Y vemos esto, y es cuando él se da cuenta de que el soldado contra el que él estaba peleando, el soldado del otro bando, también era un Nexus. Y él dice, ahí es cuando me di cuenta de que en ambos lados de la batalla estaban los Nexus, simplemente títeres que servían como carne de cañón. Y volvemos a lo que es los humanos, ¿no? O sea, cómo tratamos, o sea, cómo se crean estas cosas que se les podrían dar tantos usos, se le podría, y lo que se elige es darle uso como soldados, como dejar de utilizar a humanos para utilizar robots, como decir, listo, ya no es necesario que se pierdan más vidas de verdad, ahora vamos a hacer que se pierdan vidas de mentira, porque al fin y al cabo estos son cosas mecánicos, ni siquiera están vivos. O sea, los cuestionamientos infantiles, pero profundos, porque igual muchos cuestionamientos infantiles son bastante, o sea, son preguntas bastante filosóficas y son preguntas bastante profundas, que digamos que en muchos sentidos es la problemática. Muchas veces los adultos no saben cómo responder porque o no saben cómo explicarle ese concepto a un niño, que le faltan muchas bases para entender ese tipo de conceptos, o ni siquiera sabe él la respuesta de ese tipo de cosas porque son preguntas bastante grandes. Entonces ella le dice, si nosotros morimos, ¿vamos al cielo? Y él le dice, no, para nosotros los replicantes solo está esto, no hay cielo ni infierno, después de esto no hay nada. Pero entonces digamos que volvemos un poco al nombre del libro original, y es ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Es como no, o sea, o sea, es una cosa mezclada con todo, ¿no? Si ellos se consideran vida, si no se consideran vida, tienen espíritu, tienen alma. De por sí, ¿qué es el alma? ¿Qué es el espíritu? ¿Qué es la conciencia? ¿Qué son todas estas cosas? Y digamos que si entramos dentro de lo que es el punto de vista más espiritual, entonces si ellos tienen alma, van a ir al cielo, si lo tenemos en, no sé, desde el punto de vista católico, cristiano, o desde el punto de vista de cada una de las religiones, el lugar que sea, el Valhalla, el lugar que sea esa vida después de la muerte. ¿Van a ir ellos o es una cosa que se crea dentro de los mismos replicantes, que ellos no tienen ninguna fe, no tienen ninguna espiritualidad, porque ellos mismos no saben exactamente qué son, entonces no hay lugar para ellos después de la muerte? No sé, es interesante. Entonces vemos a Ren que modifica las coordenadas a las que va a ir el misil, vemos toda la alerta, todas las cosas, y o sea, si en términos de animación y como tal esa parte del flashback que tiene Iggy es mi favorita, esto también es bellísimo. Esta parte me encanta totalmente, me encanta ver esta animación tan genial que es tan característica de Watanabe, ¿no? Entonces tenemos esta secuencia en donde llegan ellos a estas instalaciones que van a volar después de haberse robado este tanque de gasolina. Y vemos como Iggy es un militar más clásico, en el sentido en el que está actuando con sus armas, pero la vemos a ella como con estas cosas tan acrobáticas, que entra y es una batalla mucho más cuerpo a cuerpo, ¿no? Entonces la vemos, es que miren simplemente los stills, los frames, cada cuadro es increíble, transmite también el movimiento, miren el movimiento del abrigo, miren el movimiento del pelo, miren la fuerza, se nota muchísimo, las partículas que saltan de este soldado, las expresiones son simplistas, son unas expresiones muy simples, son
una línea, dos líneas, tres líneas, cuatro líneas y una boca, pero se transmite la sorpresa que está detrás de esto, ¿no? Y digamos que eso me parece genial y es la profundidad que se logra, repito, la profundidad que se logra con estos personajes. Entonces, la vemos peleando y... O sea, miren todas estas cosas, de verdad, la animación es lo más maravilloso que existe en el mundo y en el universo. Y o sea, aquí lástima que no les puedo mostrar el video, pero está todo pensado. Entonces ella cae en el techo de este vehículo y el vehículo se baja, ¿no? Es como se sienten totalmente las fuerzas, se siente el movimiento y aquí viene lo más bello de todo el corto. El salto de ella, la expresión de ella, la paloma, o sea, como este símbolo de libertad, como mostrando, como por fin estoy haciendo algo diferente para lo que fui creada, ¿no? Para el objetivo que fue designado para mí, por fin estoy haciendo algo diferente, el reflejo en el ojo, la bala, la sangre que sale, como cambia totalmente, o sea, miren, como esta posición del cuerpo en donde se nota la inercia, se nota el control, miren el cabello, miren el abrigo y cómo después del balazo todo se distorsiona, miren el pie cómo se le dobla para adentro, miren los brazos cómo salen el pecho hacia el frente, el pelo se descontrola, el abrigo se descontrola para todos lados, las mismas posiciones de la mano, la sangre, la reacción. La reacción de Iggy, la sorpresa, la tristeza que se nota en este dibujo. La caída, la ruptura del vidrio, no sé, como la sorpresa misma de ella, la furia total de Iggy. Esa secuencia me pareció increíblemente bella, me pareció muy genial, de verdad, que me pareció muy chévere. Y tenemos a Ren, que descubren que él fue el que hizo todas estas vainas. Y quiero que miren el brazo derecho de él, miren, porque no lo habíamos visto de cerca, no lo habíamos visto como el emblema desde lejos. Pero miren, él trabaja en la corporación Tyrell. Pero entonces la corporación Tyrell, ¿qué hacía con misiles? La corporación Tyrell, ¿qué hacía exactamente como haciendo pruebas de misiles? No sé, hay como otro montón de preguntas que son como tan, no sé, tan interesantes. Y bueno, entonces logra entrar Iggy, y la explosión también es una secuencia que me gustó muchísimo, la animación de las partículas del fuego, la nube de humo. Vemos la explosión sobre Los Ángeles en diferentes etapas. Vemos el misil, luego vemos la explosión aquí desde fuera del mundo, vemos desde el suelo y luego vemos todo el caos, ¿no? Lo que causa el pulso electromagnético precisamente, cómo se va, todos estos vehículos voladores, todas sus partes eléctricas están destruidas, entonces empiezan a caer, empiezan a estrellarse contra los edificios, contra las vallas publicitarias gigantes, todas estas cosas, y vemos realmente cuál es el caos del que nos hablan en ese otro corto y no, o sea, nos dejan ver realmente por qué sucede lo que va a suceder entre acá y 2039, que era el otro, 2038 creo que era el otro corto que veíamos, en donde vemos, o sea, esta es una sociedad que es totalmente dependiente de la electricidad, digamos que no está muy separada de la sociedad en la que vivimos actualmente, lo cual es bastante alarmante porque si uno piensa, digamos que lo hemos visto en otras películas como Escape de Los Ángeles, si no estoy mal, que es la segunda. La primera es Escape en Nueva York, la segunda es Escape Los Ángeles, que es esta de John Carpenter, ya no me acuerdo exactamente de quién es Escape Los Ángeles, pero que es con Snake Plissken y bueno, todas estas cosas en donde vemos cómo precisamente lo que están tratando de hacer para desestabilizar el mundo es acabar con la red eléctrica y somos totalmente dependientes de eso para nuestros medios de comunicación, nuestros celulares, muchos teléfonos incluso son eléctricos. Si se va una bomba eléctrica en un edificio, el agua deja de subir a los apartamentos. Los mismos carros trabajan con muchas cosas eléctricas y electrónicas. Me están viendo por medio de un computador o de un celular que no trabaja sin electricidad. Somos totalmente dependientes. ¿Y qué sucede si pasa algo como esto?
y vemos cómo afecta eso a este mundo, ¿no? Entonces vemos que va a haber hambruna, va a haber matanzas, va a haber un montón de cosas que van a ser muy difíciles de solucionar. Entonces ya aquí nos dicen el apagón, lo que fue lo que llevó a la prohibición de la producción de replicantes y que selló el destino de la corporación Tyrell, que después de esto iba a quebrar y pues iba a desaparecer totalmente hasta que fue comprada por la corporación Wallace, que es la de Neander Wallace, el personaje interpretado por Jared Leto. Y tomó más de una década para que la corporación Wallace ganara la aprobación para volver a producir replicantes, que es lo que vemos en ese otro corto de Jared Leto, los nuevos Nexus, los Nexus 9. Pero entonces vemos que esa explosión, o sea, volvemos a la imagen inicial y ahora nos damos cuenta de que es Iggy. Y vemos que no, obviamente la explosión no lo mató, tiene su ojo derecho en la mano, que es el que tiene el número de serie, pero entonces eso me parece interesante porque el nuevo Nexus que nos muestra Wallace también tiene el número de serie, pero es como si fuera algo diferente, como si no fuera visible todo el tiempo, sino que hubiera que darle la orden de mostrarlo para que se vea. Entonces, o sea, eso es lo que creo que va a hacer que después haya una mezcla mucho más difícil de separar de lo que son los humanos y los replicantes. Cuando haya unos replicantes que sí, obviamente tengan una diferencia en el ojo, pero que toque llegar a un paso extra para darse cuenta de que son replicantes, ¿no? Y lo vemos con su parche, lo que nos abre la posibilidad de que veamos a este personaje en la película. Que lo veamos interactuar con Zapper de una manera u otra, o que lo veamos interactuar con Ryan Gosling o con, no sé. De verdad me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo este corto. Espero que también les haya gustado a ustedes. Voy a dejar un link en la descripción para que vayan a verlo si no lo han visto, pero pues igual ya hablamos de todo. Si no lo han visto, me extrañaría mucho que estuvieran en este video, y por favor déjenme en los comentarios qué les parece este nuevo formato, porque creo que como saben ya no va a haber muchas reacciones, o no va a haber tantas reacciones por un tiempo. Vamos a ver cómo vamos probando con diferentes formatos, pero este es uno de ellos, y es mostrarles imágenes fijas de los trailers o del material, y después ir hablando y ir haciendo solamente el review y el análisis. Entonces, por favor, déjenme abajo en los comentarios qué les pareció esta nueva propuesta, este nuevo formato. Por favor, qué les pareció este corto en general, qué les pareció toda esta campaña publicitaria de Blade Runner 2049, que, como yo ya lo dije en otros videos, me parece genial que no nos estén poniendo más trailers, sino que nos estén dando historia nueva, que nos estén llenando la historia entre las dos películas, lo cual va a hacer que lleguemos con un contexto mucho más interesante y con un contexto mucho más grande y mucho más completo a ver la película. Por favor, dejen todo eso abajo, denle like a este video, compártanlo con sus amigos y contactos a los que creen que les pueda interesar, suscríbanse al canal si son nuevos, y si ya están suscritos denle click a esa campanita que ven al lado del botón de suscripción para recibir notificaciones cada vez que esté subiendo videos nuevos, esté haciendo directos sorpresa, directos programados y en general todo lo que sucede con No Sabemos Nada de aquí en YouTube. Pero también, por si algún día sucede algo malo con YouTube, síganos en el resto de las redes sociales, ahí las ven abajo, facebook.com/no sabemos nada de 4 y Twitter en Instagram en @no sabemos nada de. Yo soy Álvaro, esto fue el análisis y review de Blade Runner 2022 Blackout, y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.